análisis y acá entran con su análisis urbano, que como les digo era toda la zona del Canal Isuto a partir del tercero al cuarto, sí, del tercero al cuarto, ¿no? Entonces, que es una franja bien interesante, que lo tenemos un canal bastante amplio ahí y que prácticamente están queriendo trabajar algunas cosas, pero no han terminado de hacer, ¿no? Han hecho algunas edificaciones efímeras así tipo museo, no sé qué, pero muy suelta. Entonces estos chicos quisieron hacer una cosa así. Interesante su proyecto. Fíjense la forma de su terreno fue prácticamente un terreno lineal o como es una obra lineal, ¿no? Porque va en función a eso. Y bueno, fueron analizando todo lo que había. La idea que ellos tenían al principio es que alrededor de eso tenemos muchas universidades y colegios y también algunas empresas y que la gente no tiene dónde descansar, un intermedio, digamos, después de salir del trabajo. Entonces la idea un poco era ir ahí, que hayan paseos, hayan sitios para comer ligero, algunos miradores, algunas cosas de principio, o sea, comercios así eh, primarios, es decir, comestibles, ¿no? Micromercados, cositas así. Y bueno, era Ajá. interesante la idea, ¿no? Y bueno, ahí hicieron toda su análisis Ay, aquí. Estaba el puente, ¿no? Trabajaron toda esta parte y salió un proyecto muy interesante. No está aquí, sí, pero de repente ustedes lo pueden encontrar ¿qué? en la biblioteca. A toda la casa. Ven, Acá estaba el análisis desde arriba. ¿Ah? Entonces, ahí, bastante analítico el tema. A ver, vamos a ver uno de diseño ahorita, que este fue también muy interesante. Este es de un estudiante, un exalumno de diseño, muy capaz, la verdad, de los mejores. Creo que ha sido el proyecto que ha sacado 100 en todo, porque realmente se adelantó mucho a su tiempo, ¿sí? Él quería hacer un carro, en realidad no sé, no era bombero, pero era de primeros auxilios, de auxilios para los desastres naturales, ¿no? Entonces, tipo, tipo ambulancias, pero todoterreno, y que además pudieran salir con drones, llevarlo ahí al lugar del desastre con dron y que puedas tener una camilla, y etcétera, y entonces ahí los médicos, bueno, lo suben y en el mismo móvil, digamos, así hacerlo como que por parte, que pueda salir un pedazo, y etcétera, y tener un pequeño quirófano adentro. Era un transformable. Entonces, la verdad que fue un proyecto muy interesante, debe estar en la biblioteca también. Entonces, él toma como ejemplo esto, que eran todavía proyectos, pero fíjense como un poquito la idea. Este es compacto y le sale un módulo que es el carrito, digamos, suelto de exploración y deja una carcasa atrás donde está todo el tema del equipamiento, ¿no? Entonces acopla esto y genera un solo módulo. Y entonces empieza él a buscar esos ejemplos y encuentra varios de ese tipo.
Entonces aquí un poco analiza el tema como él quería un poquito del dron, el papel de los drones. En su momento el dron todavía era esto, ahorita ya lo usan hasta en la guerra, o sea, ya desarrollado mucho más, estoy hablando de unos 5 años atrás, creo. Em, y entonces aquí, por ejemplo, frente a un desastre como el dron, lleva todo el equipamiento de signos vitales y puede recorrer distancias muy rápido. A veces en estos temas no se puede acceder así fácilmente. Así que bueno, ahí teníamos el vehículo para ahorrar tiempo y movilidad, etcétera, ¿no? Después lo otro que él propone también eran los autómatas, es decir, lo que ahora ya tenemos prácticamente es un hecho, los, ah, las movilidades sin conductor, ¿no? Automatizadas, sin conductor. En el momento el jurado, ay, lo tomó como que este está loco, más o menos, ¿no? Pero si ahorita lo analizamos, ya prácticamente es un hecho los autos sin conductor, ¿no? Hay ya muchísimos ejemplos que se dan en ese sentido. Entonces, adelantarnos a nuestro tiempo es importante porque ese es el papel del diseñador y del arquitecto también, ¿no? Ir mirando más allá qué es lo que se viene, qué prototipos, qué ensayos, qué cosas nuevas, qué nuevas experiencias e investigaciones y descubrimientos se están haciendo y poder plasmarlo en nuestro proyecto con una visión mucho más adelantada. Entonces, ahorita lo que él, por ejemplo, la propuesta que él hizo en este momento es perfectamente viable. Es más, sería lo ideal que tuviéramos que esas movilidades autónomas puedan entrar a los sitios a partir de un control remoto, y de ahí puedan salir drones que vayan y traigan a los enfermos, a los heridos, en lugares a veces pantanosos, a veces inaccesibles, o en lugares, por ejemplo, donde ahorita se está quemando mucho y no se puede ni acceder a esa zona. En fin, entonces, de salvataje, es un proyecto muy, muy interesante y en su momento fue bastante visionario, ¿no? Entonces, eso era. Aquí hizo su análisis de sitio cabalmente, los problemas que teníamos con las ambulancias en su momento, los caminos que son así, como se ve abajo, o sea, prácticamente inaccesible, todo mundo plantado y entonces cómo entra la ambulancia ahí ante la emergencia. Ahí salía el módulo volador, digamos, y se iba sobre los autos plantados, ¿no? Entonces, aquí algunas imágenes del contexto en el cual se iba a desarrollar su trabajo, ¿no? El tema de inundaciones, del tema de los incendios forestales, los caminos y la situación de, nuestro, de nuestras movilidades, digamos, de emergencia, ¿no? Entonces, eso fue un poco de lo que encontré de su trabajo. Así que bueno, eso es lo que quiero, chicos, que el trabajo que ustedes hagan no sea simplemente para hacer lámina, sino que de verdad tenga detrás una investigación importante y sobre todo una sistematización de todo lo que han investigado, ¿sí? Que se sientan seguros ustedes, que les aporten su conocimiento sobre el tema, que después puedan hacer una propuesta que los, los ayude a defenderla y que ustedes sepan que su proyecto es viable, que su proyecto está basado en un montón de cosas y que donde lo van a implantar, pues no, va a tener más bien un impacto positivo, ¿ya? Entonces, al margen de las preguntas que les puedan hacer los jurados, este, es importante tener la certeza y saber cómo trabajar profesionalmente ya. Es su último
prácticamente es el último ejercicio, digamos, como estudiantes. A partir de ahora, después van a trabajar como profesionales. Entonces, aprovechen ahora de ya tener un chip de profesional y no seguir con el chip de estudiante, ¿ya? El otro día averigüé en la defensa de grado de estas chicas que hicieron una, que era igual un para bomberos, igual parecido al anterior, pero mucho más simple, que me costó mucho trabajar con ellas, casi se aplazaron. Al final sacaron nomás buena nota porque lo expusieron bien y al final lograron trabajar mejor. Pero una de las preguntas que le hicieron fue, ¿y ustedes saben cuántos son los anchos de calle? Y porque ellos hicieron una camioneta transformable para tan tipo un bombero, ¿no? Un carrito de bombero, como carro de bombero. Y no habían estudiado eso. Entonces, a los de diseño, que a veces pensamos que solo estamos haciendo el objeto como tal, nos olvidamos del contexto, nos olvidamos dónde va a ser usado ese nuestro proyecto, nuestro trabajo, ¿no? Entonces, que nos sirva de experiencia, ¿ya? Igual les digo, esas chicas que hermoso proyecto y que les preguntan la dimensión de su terreno y no lo sabían y no lo tenían. Y eso las puso nerviosas y de alguna manera el jurado dice, ay, ¿cómo no van a saber algo tan básico? Y lamentablemente no toman en cuenta las dificultades que se han tenido para llegar al diseño y a veces se agarran de esas preguntas tan básicas que no se pudieron contestar. Así que esta parte que les mostré, bastante, muchos ítems, muchos pasos, los pueden resumir en varios, pero que el resultado sea de verdad un análisis de ir, ver, buscar y tener fundamento. ¿Listo? Bueno, si no es más, tienen preguntas, me gustaría que abran sus videos, por favor, que he estado hablando con letritas y con fotos. Con un álbum de fotos he hablado. Y con preguntas, chicos. A ver, yo creo que los de diseño tienen más preguntas. Vamos. A ver. Aquí tengo una Camila, duda. más fuerte, Camila, más fuerte. Al decir sobre al analizar el contexto en el lado comercial para los de diseño, ¿a qué se refiere ahí? ¿Qué son ustedes? ¿Qué son? ¿Qué están haciendo? Juegos didácticos. Juegos didácticos. Bueno, en realidad, fíjense que diseño, el contexto sería en qué contexto van a jugar esos juegos, ¿no? O sea, son juegos, van a ser juegos individuales, van a ser juegos colectivos, por ejemplo, no sé, un ludo, son juegos de mesa donde jugamos entre dos, tres, cuatro personas, o son los que hay ahorita que son casi individuales. Porque claro, lo que ustedes quieren es contrarrestar el juego individual, ¿no? O sea, Sí, prácticamente que estás pegado en las pantallas, jugás virtualmente con otras personas, pero socialmente estás solito con tu pantalla, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que ustedes tienen que analizar, que va después a transformarse en una premisa, ¿no? Desde el punto de vista comercial, ok, digamos, pues, si va a ser factible, no va a ser factible, pero en su caso no es que tenga mayor relevancia ese punto, creo yo. Más relevancia va a tener otras cosas, ¿no? Como el hecho de que cómo contrarresto este tema desde el punto de vista social y del usuario como tal. Después, ¿a quién va a ir dirigido específicamente? Eso es importante, un análisis de tu usuario, hacer ese resumen, si quieren,
eh, demográfico, social, económico de la persona que ustedes o del usuario al cual quieren impactar. A lo mejor su idea es socializar con la familia también, que haya un juego entre padres e hijos, ¿no es cierto? Porque uno de los mayores temas es que podemos estar todos juntos, pero cada uno en su teléfono. Inclusive en la hora de almuerzo ahí está padre y madre y los hijos todingos comiendo cada uno con su teléfono, aislado. Entonces, también creo que pueden ustedes enfocar y hacer un análisis de ese tipo en términos de cómo jugamos entre la familia. No sé. Entonces, el problema es que en diseño es muy difícil encasillarlos así en un grupo, porque cada uno va a ser diferente por el tema de que los proyectos son diferentes, los enfoques, los resultados son diferentes. Pero todo esto que yo les explico, algo les sirve. Si ustedes hacen una analogía con su trabajo, es probable que sí les vaya sirviendo. Algunas cosas no, pero sí, la mayoría. Por eso es que les pregunto dudas, porque yo sé que los de diseño no encajan muy bien con este tema. A no ser los que están haciendo en áreas urbanas, de plazas, equipamientos de plaza y eso. Igual hay el grupo que está haciendo el diseño interior del hogar, ¿no? Alejandra, son ustedes, ¿no? Sí. Sí, Entonces, bueno, ahí de repente un poquito sí, el contexto social, el contexto psicológico y todo más hacer como un resumen, porque eso va a ayudar mucho también a la hora de conceptualizar en los espacios como tal, ¿no? Los colores, el mobiliario, todas esas cosas. Ya seguramente han hecho esa investigación, pero la han hecho una investigación teórica, ¿no? Así teórico, y dijo todo ese libro que me ha presentado, que me voy a poner este fin de semana a leer. Ahora necesito que ya vayan extrayendo y conceptualizándolo en esquemas, en gráficos, porque eso nos va a ir ya llevando ya a una etapa más proyectual y a sacar nuestras premisas que van a ser ya las condiciones de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ahora entramos ya en una etapa más de proyecto, ya no tan teórico, sino más de campo, de análisis real, de un marco real, si ustedes quieren llamar con marco, ¿ya? ¿Arquitectura tiene preguntas? ¿O alguien más de diseño? Aprovechemos. ¿Nada? Ok, entonces, ¿qué me van a presentar el lunes? Algunas ideas ya de similares, ¿no? De obras similares, ya vamos viendo este fin de, entonces vamos buscando qué cosas nos gustan, qué cosas están hechas, etcétera. De repente todavía para los de arquitectura vayan buscando, como les digo, el terreno. Es trabajoso, a veces no hay muchos terrenos en los pueblos, ¿saben? Que los municipios ni han agarrado terrenos municipales, o sea, la mayoría son terrenos privados. Y a veces, como ya les están exigiendo cuando se hace una urbanización, ceder terreno para equipamiento dentro de los barrios como obligación, esos son a veces los terrenos con que se cuenta, pero así haber hecho el municipio áreas pensando en una planificación urbana más estratégica es difícil, no se encuentra mucho, así que hay que ver algunas figuras, algunas cosas, ¿ya? Entonces, diseño es un poco más sencillo en ese tema porque no requiere un espacio, un terreno, ¿no? Pero sus requerimientos son otra cosa, son diferentes, ¿ya? Ok, ¿qué más? Aquí una consultita. A ver.
Sobre el marco teórico, se debe agregar un capítulo sobre la accesibilidad universal y sobre todo, y otro sobre la ergonomía de las personas, de los adultos, en este caso, como nuestro tema es adultos mayores, Sí, o puede ser un solo capítulo para ambos. no sé, eso lo hacen ustedes, pero que debe tener, o sea, tienen que investigar sobre eso. Si quieren lo juntan, si quieren hacer un capítulo, un contexto social y ahí aprovechan y lo ponen. O si es a nivel genérico, pues entra dentro un capítulo particular, no sé, ¿no? Entonces, el adulto mayor, sus condiciones, no sé. Eh, Eso cada uno lo analiza, pero en su caso sí tiene que haber un estudio más profundo a nivel de biología, a nivel emocional, psicológico, biológico y físico de los adultos mayores, ¿no? Mm. Más que medidas como ergonómicas, las nuevas actividades, la forma en cómo realiza las actividades un adulto mayor que no son iguales ya que una persona joven, ¿no? El caminar Ok, más lento, el arrastrar un poco más los pies, la rigidización de la columna, el encorvamiento a veces, la falta, no pueden levantar mucho los brazos. Entonces, toda esa rigidez a nivel y la pérdida de músculo que son parte de, hace que el movimiento sea cada vez más dificultoso. Entonces hay que tomar en cuenta en el momento de ubicar las cosas a ciertas alturas, los pisos, después la falta de visión también, ¿no? Que pierde uno la visión, a veces muy borroso, a veces no distinguen bien los colores. Entonces, ir trabajando esas señales que ayuden a orientarse, a caminar con seguridad a los adultos mayores, ¿no? Los pisos, que no sean deslizamientos, que no hayan barreras, que no hayan desniveles no visibles. A veces tenés que poner un desnivel, pero tenés que hacerlo visible porque es tropiezo seguro y caída segura, ¿no? Porque no tienen reflejos o que si tenés, pues que haya donde agarrarse. O sea, todas esas cosas ayudan a entender la, la versión física de un adulto mayor, ¿no? Eso. y con respecto a los antecedentes anteriores, ¿eso se tendría que hacer tal vez una línea de tiempo también o no es necesario? Porque se colocó en la parte de antecedentes, está Ah, detallada la historia, pero ya. solo se colocó un par de eventos recientes globales y en este caso queríamos ver si es que se puede adjuntar una línea de tiempo y de qué tanto atrás sería la línea de tiempo. ¿O cómo considera usted prudente de qué tanto tiempo atrás sería la línea de tiempo? ¿O es necesario? O sea, como les digo, son ustedes los que están haciendo su investigación. ¿Cuán relevante es una línea de tiempo? Mm. Para entender cuál es el objetivo de esa línea de tiempo, ¿no? Ahí está. O sea, yo he visto proyectos así de tesis que empiezan desde el paleolítico, desde la evolución del ser humano, o sea, y uno se pregunta qué tan relevante es eso, ¿no? Entonces, ¿para qué 5 minutos hablando de la historia, de la evolución y no te aporta al proyecto? O sea, vas a inspirarte en la evolución de millones de años de las personas. ¿Para qué? O sea, si tiene un sentido que después, ya comprendas que por eso era importante, entonces lo hacen. Pero si no tiene ningún sentido más que no sé, un conocimiento general que todo mundo lo tiene porque lo estudiamos en colegio. Yo digo
pongan las cosas que ustedes consideran que son relevantes para su proyecto, ¿sí? Si ustedes creen que hay que hacerle ese antecedente, ese contexto, háganlo, pero háganlo corto, solamente para entender lo siguiente, ¿no? No para ilustrarnos sobre toda la evolución del tema, porque apenas hay 45 minutos para explicar todo. Entonces, no se trata de un libro de historia, ¿sí? Hay que tener cuidado en dosificar todo eso. Igualmente, la parte biológica. Escucha, a veces veo yo todo un capítulo que parece que están estudiando medicina. O sea, ¿para qué no estamos estudiando medicina? ¿Qué de todo eso nos interesa para poder hacer nuestro proyecto? ¿No? Y, por ejemplo, todos los de diseño necesitan trabajar esa parte ergonómica del usuario, porque sí nos va a servir sus medidas, todo nos va a servir a la hora de hacer nuestro proyecto, ¿no? La forma en cómo se comporta un niño, vive saltando, corriendo, no es igual que un adulto, entonces toda esa energía, esa forma de ser es importante conocerla, porque eso sí es relevante para nuestro proyecto. ¿No? El hecho de cómo se desarrolla el niño en la barriga, digamos. Sí me entienden a lo que quiero decir. Ajá. O sea, ya está. Todo el mundo sabe, no es el tema y por más que creamos que es un antecedente, sí puede ser, pero no es el. ¿Ya? Entonces, ¿qué te interesa saber desde el adulto mayor? ¿Interesa saber la importancia que se le dio? ¿Te interesa saber cómo en otras culturas se le da una importancia mejor? Sí, está bien. Entonces, hablemos de Japón. Hablemos, pero bajo el concepto, con el objetivo de decir que el adulto mayor en otras culturas es importante, ¿no? Que la sabiduría, la experiencia y sobre todo el bienestar que debe tener esa persona a esa altura debe ser respetada y demás, ¿no? No en un contexto de nosotros occidentales, la verdad que es muy triste, donde ya el adulto mayor es prácticamente desechado por sus dificultades físicas principalmente. Entonces, sí, ahí hay un contexto, ¿no? Ahí hay una relación, una comparación de culturas que no están buenas, ¿no? Entonces ahí sí vale la pena mencionar, pero no desde que se fundó Japón, digamos, no, no. Sí me entiende lo que quiero decirles. Entonces agarramos solo lo que va a ser relevante para nosotros. Si podemos ir un poquito más atrás como contexto, perfecto, pero no más atrás. ¿Listo? ¿Ya? Si Ya, quieren hacer una línea de tiempo, bienísimo, pero bajo ese principio. Por ejemplo, en diseño, yo les hago hacer en una materia, les hago hacer el diseño de un objeto del futuro, para de aquí a 30 años, 20 años, les digo. Escogen un objeto, por ejemplo, no sé, pues una tijera, digamos, ¿ya? Entonces, de aquí a 30 años va a continuar siendo la tijera como la conocemos, o sea, ahí está, ahí ese es la premisa. Y entonces ahí sí vale la pena trabajar toda una evolución del objeto hasta que fue tijera. Y desde donde la tijera sigue siendo idéntica, porque ahí hay un tema. Por ejemplo, la bicicleta sigue siendo idéntica hace varios años, no ha cambiado, a más de ponerle motor y cosas, pero como diseño, la bicicleta se mantiene igual el paraguas. Es uno de los, cuando se lo inventa, prácticamente mantiene la forma, igual la cama. La cama que varía, el respaldo, las patitas torneadas y todo, pero el concepto de cama es el mismo. Y de aquí a 50 años, ¿vamos a seguir con el concepto de cama o alguien va a inventar otra cama? No sé. Entonces, sí ahí, digamos, nos importa mucho el tema de la evolución y lo que ha afectado para el cambio radical de algunos diseños. Por ejemplo, la máquina de escribir ya se acabó.
Fue reemplazada por la impresora, digamos. La máquina fotográfica igual, casi ya se reemplazó por los celulares. O sea, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que quedaron ahí en el camino y ya se transformaron en otra cosa. Entonces, eso, para eso es importante, digamos, ese análisis evolutivo. Pues si ustedes consideran que es importante, adelante, no se restrinjan por lo que yo diga, ¿sí? Ustedes sean capaces de hacer su propio análisis y de decir, sí, nos falta un poquito aquí, no se entiende muy bien, hay un salto muy grande, deberíamos poner un puente entre este tema y este otro y pues háganlo. De eso se trata. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Buen día, Arqui. Bueno, Quería preguntarle sobre mi proyecto era escenario móvil portátil y el tema es más con el alcance. No es que en todos los proyectos que hemos hecho móvil, digamos, era una tiendita o algo así, pero como es un escenario, tendría que tomar en cuenta los asientos que van a ir en el escenario que no sé si van a encajar, digamos, en el proyecto, digamos, y encima la escenografía que se carga y a los actores, digamos. Esa es mi pregunta, si entraría en el alcance, quiere hacer que decir se trate. alcance, alcance o limitación. ¿Qué quiere decir? Que tu carrito no va a ser para vender hamburguesas, que tu carrito es móvil, entonces no tiene un espacio fijo, ¿no? Por lo tanto, puede estar ubicado a lo largo del territorio, digamos. ¿Me entiendes? Entonces, un poco lo que nosotros ponemos son los límites. Va a ser un carrito, no va a ser un avión. Sí, estoy haciendo unos ejemplos así medio raros, pero la idea es para que lo entiendan, ¿no? Entonces, ese es el límite. O sea, te van a decir, ¿y por qué no hizo un barco? ¿Por qué no? Porque mi proyecto es un carro móvil. O sea, ahí está, está. Es un carro que anda por tierra, no anda por aire. Entonces, un poco identificar los límites de su trabajo, ese es el alcance o la limitación, los límites. Pueden haber límites de tiempo, es decir, la investigación que yo hago solamente se va a basar entre la historia política entre los años 50 y 90. Listo. Ese va a ser mi rango de tiempo, ese es mi límite de la investigación que yo quiero hacer. Voy a hacer un análisis de la evolución arquitectónica de la ciudad de Santa Cruz desde los años 70 hasta los años 2000. Nada más, nada más. Y me preguntan, ¿y por qué no estudió tal edificio? Porque no está contemplado dentro de mi rango de investigación. Solo he llegado al 2000 y aquí están mis límites. Eso es el límite, ese es el alcance, es decir, dónde empieza mi investigación y cuál es el rango. Lo tuyo es para espectáculos, no es para vender helado. ¿No es? Bueno, Sí, pero yo me ya le, pregunto, digamos, si cuando haga defensa o algo así me digan, ¿tomaste en cuenta qué asientos, si el lugar donde iba a ir tu escenario móvil tiene los asientos para la altura o si son los adecuados o la cantidad? Y pero para eso el ya tema no es también... alcance ni es límite, eso ya es tu proyecto. O sea, es cómo Mm, vas a encarar tu proyecto. ¿Vas a llevar muebles ahí? ¿Vas a llevar sillas? ¿Cómo es que estás pensando cuando hagan su espectáculo? ¿Dónde lo van a hacer? O sea, ese ya es tu proyecto como tal. Ya no entra dentro del límite, ¿no? Ni del alcance, ni de... O sea, ujú, no confundas capacidad con alcance. El alcance o el límite es lo que te digo, tu carrito móvil o tu camión móvil o lo que vaya a hacer es para espectáculos e infantiles. Ya está. Entonces, no es para vender hamburguesas. Hay 1000 carritos que venden hamburguesas, pero el mío no vende hamburguesas. El mío es uno de espectáculo. Ese es
el alcance y el límite, ¿ya? La capacidad, ese va a ser tu proyecto. O sea, si vas a usar un camión, si vas a hacer una camioneta, si vas a usar, no importa lo que uses, ya ese es tu proyecto, pero al final va a ser de espectáculo. ¿Ya? Ya. Ok. ¿Alguien más? Tenemos 2 minutos de este tramo. Nada, ni una preguntita más. Bueno, ok. Entonces nos vamos. El lunes voy a mirar lo que tienen hecho, los que quieran corregir un poquito. Vamos entonces por partes. Primero, vamos corrigiendo las obras similares mientras van buscando el terreno. Ya, pero no se tarden tanto, como les digo, y los de diseño vamos haciendo esos esquemas y esas cosas, a ver, para ir corrigiendo. ¿Ya? Entonces los veo lunes. Que tengan buen fin de semana. Chao, chicos. Hasta luego. Gracias. Gracias, Arquía. Listo.